Amigos, bienvenidos a Testigos Hoy, un domingo en el que tenemos un programa más que especial porque este pasado año 2024 se cumplía el centenario del nacimiento de José María Javierre, el que fuera nuestro director, compañero y amigo. Quisimos recoger diversos testimonios de quienes le conocieron y trataron en diferentes facetas, para compartirlos con ustedes y descubrir más allá de lo que fue como sacerdote y periodista. Que siga vivo en la memoria y en el corazón de tantos es una señal de su legado imborrable. En este nuevo año, a modo de homenaje, lo compartimos con un recuerdo siempre vivo. Nos emociona poder mostrarlo. Disfrútenlo. Hola amigos, todos los participantes en este programa son ustedes mis amigos de tanto tiempo. Están en buenas manos con este equipo que tienen ahora realmente. Pero fíjense, de vez en cuando uno tiene un recuerdo muy afectuoso y muy cariñoso para todos ustedes. Me llamó tanto la atención el personaje que yo intenté por todos los medios convencerlo para que me contara su vida. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Tardó tiempo en decir que sí. Y esa decisión después se convirtió en un libro que se llamó José María Javierre, una sonrisa seductora de la Iglesia. ¿Por qué seductora? Porque yo estoy convencido de que José María era fundamentalmente un seductor. Prueba de ello es que llegó a Sevilla, se quedó seducido en este caso por el Cristo de los estudiantes, se metió en una familia para estar unos días y estuvo toda su vida y se incluyó en la ciudad de tal manera que lo hicieron hijo adoptivo de la ciudad, fue pregonero de la Semana Santa y hoy tiene una calle en la ciudad. No hay más motivos para decir que era un gran seductor. José María Javierre, que como todos sabemos llegó para estar una semana en Sevilla a finales de los años 50 y que en parte gracias a la hospitalidad de sus amigos Fernández Palacio se quedó muchas décadas hasta el momento de su muerte, fue un hombre que amó no solo profundamente la ciudad de Sevilla, sino toda Andalucía. Él decía de broma que los andaluces no sabíamos lo que teníamos, que él había tenido que llegar de Aragón para descubrir algunas cosas de las que no éramos plenamente conscientes los andaluces. A mí me gustaba mucho en esa reciedumbre de su expresión que decía, es que cuando en Europa estábamos cazando raposas, aquí tenéis la cultura de Tartesos. Entonces, era una visión de José María Javierre de Andalucía que conecta de inmediato con la conferencia de Antonio Gala en el primer Congreso de Historia de Andalucía, cuando Antonio Gala recuerda que Andalucía ha vivido de espaldas a sí misma. Y Javierre dice, hemos de contribuir a que Andalucía se contemple su propio rostro. Y en parte eso fue la Enciclopedia de Andalucía. Realmente José María fue uno más de casa, pero además desde muy pronto desde que llegó. Para mí, evidentemente, cuando yo nací, él ya llevaba prácticamente 30 años en casa. Y él vino pues finales de los años 50, cuando se le encargó la biografía del beato Marcelo Spínola, y dada la relación de mi familia con la congregación de las esclavas concepcionistas, pues se le ofreció para unos días un alojamiento que aprovechó durante casi 60 años, ¿no? Entonces, pues evidentemente para nosotros José María era una persona más, o sea, para mí era como mi abuelo y sobre todo además trabó una amistad muy profunda con mis abuelos. Era una especie como de trinidad para toda la familia. Este aragonés de pura cepa, porque lo era hasta las raíces, pues encontró aquí en Sevilla algo que yo creo que él no se esperaba. Bueno, él vino a Sevilla, cuando llega a Sevilla no sabía nada de Sevilla, por supuesto no sabía nada de la idiosincrasia de los andaluces, y llegó un momento en que él se sentía un andaluz más. Lo decían, porque nosotros los andaluces, yo he recordado una anécdota, pues eso, que en una conferencia que dijo él, nosotros los andaluces, y se levantó una señora y dice, ¡alto! Este señor no es andaluz, este señor es aragonés como yo. Y dijo José María, perdónenle, es mi cuñada Ana.
que ha puesto, es verdad, yo soy aragonés, pero vivo y viviré siempre ya en Sevilla. Una persona que te contagiaba su vitalidad, su fuerza, su alegría, su manera de actuar, de hacer las cosas. Así. Y conservo fotografías como un tesoro, ¿no? Las que he tenido la suerte de compartir cuando ha venido a la presentación de algún libro allí en nuestra iglesia. Y bueno, era excelente, ¿cómo decirte? Una persona que te desbordaba con su personalidad tan rica, esas facetas que tenía precisamente de un humor desbordante en todo lo que él tocaba, siempre estaba como de buen humor, ¿no? José María Javierre era un hombre que tenía el don de la amabilidad. Era una persona que de natural estaba sonriente. De hecho, cuando se publicó su libro, se publicó con ese título, Javierre la sonrisa amable de la Iglesia. Pero es verdad que como aragonés y en el convencimiento de las tareas que él debía llevar a cabo, también a veces se ofuscaba y se ponía serio, y cuando fruncía el ceño yo ya sabía que venía ese Javierre exigente, porque tenía que serlo, pero al que nunca llegaba a perder esa dimensión de la cordialidad y del contacto personal. Bueno, José María Javierre, ciertamente para don Carlos Amigo, el cardenal Amigo, arzobispo de Sevilla, era una persona muy entrañable. Le conocía antes de llegar de arzobispo a Sevilla, le conoció en Madrid, le conoció en Salamanca, y para don Carlos, José María Javierre era una persona ilustre, en el mejor sentido de la palabra. Era una persona que con su vida pues, ayudaba a todo. Era una persona con un fondo enorme y además muy capaz para cualquier empresa. Para nosotras ha sido un amigo, un tesoro. José María era un tesoro. Qué persona tan, no sé, caigo en redundancias, pero era tratar con un genio, era algo muy difícil. Poder abarcar una personalidad como la suya, muy difícil. Alguna vez me ha llamado por teléfono para preguntarme asuntos, no sé, quizá más delicados, ¿no? También desde el punto de vista como religiosa mujer. Y ha sido muy revelador para mí su trato, su interés por nosotras. Muy así. Excede todo lo que se pueda decir. Era un hombre de una simpatía arrolladora. Era muy divertido, pues pasar con él el tiempo, pues era un tiempo que corría como si no existiera, ¿no? Podías pasar las horas hablando con él sin que te dieras cuenta de que eran horas que estaban pasando, ¿no? Y era un hombre fundamentalmente muy optimista, nunca se dejó llevar. Mira que tuvo que afrontar situaciones muy difíciles, deudas económicas fuertísimas, pues nunca se le veía, dice, bueno, ya buscaremos una solución, por algún sitio vendrá la solución o el dinero que yo necesito. Y así era, realmente así era. Una de las cosas que también quisiera poner de relieve es cómo te hacía sentir importante cuando te quería, te hacía sentir que te quería, José María. A veces con unas letras, con una palabra, con algo que te dirigía, con algo que regalaba, y te hacía sentir que eras importante para él. Y eso era muy hermoso. Ustedes saben, queridos amigos, que a lo largo de los años a mí me ha tocado la suerte de patearme Andalucía. Deben ser poquísimos los pueblos, por supuesto todas las ciudades, que se me hayan quedado sin visitar. Puedo presumir de conocer bien Andalucía y los andaluces. José María comunicaba por escrito, por radio, por televisión, y sobre todo comunicaba con su persona, era un hombre de comunicación. O sea, para él no había distancias. Enseguida lograba establecer un puente de comunicación
con la persona con la que estaba hablando, no era nunca tenía ese tono profesoral, didáctico, frío, distante, no, la cercanía era la comunicación para él. Luego, si le ponías un micrófono, pues lo decía ante el micrófono, si le ponías una cámara de televisión, pues ante una cámara de televisión, pero nunca perdía la naturalidad, o sea, nunca era el Javier de la televisión y el Javier de la vida común, no, era siempre el mismo, con una cámara, con un micrófono, con lo que fuera, o escribiendo, con aquellos lapiceritos pequeños que tenía, que escribía a mano, porque yo creo que nunca utilizó un ordenador. Ahora, si se pone uno a contar las páginas publicadas, escritas a mano antes, pues yo que si no tenía que haber vivido 200 años para darle tiempo a tanto, pero sacaba tiempo de debajo de las piedras. Todos reconocemos en Javier un maestro, pero si convergen en su figura sacerdote y periodista, y yo me he dedicado a los medios de comunicación después de su largo legado con nosotros, pues yo sí que puedo decir que encontré una persona a la que me fijé muy atentamente en su modo de transmitir y de comunicar. Y para mí, especialmente, si tuviese que subrayar algo de él, que son muchas cosas, una es su capacidad de acuñar términos que después para nosotros se convertían en términos familiares, y de expresiones que titulaban sus reportajes y sus trabajos con mucha originalidad. Por ejemplo, cuando hablaba del seminario como la fábrica de curas, algo que chocaba al principio, pero luego le veía todo el sentido periodístico que tenía ese tipo de título, ¿no? José María Javierre fue un periodista de una pieza, un periodista de raza, que llegó al Correo y nos sorprendió a todos por su vitalidad, por su energía, por su optimismo. No hay que olvidar que en aquel momento el Correo de Andalucía padecía una gravísima crisis económica y él parecía empeñado en que aquello se solucionaría rápidamente. Pero yo destacaría sobre todo eso, su vitalidad, su energía, su inteligencia y su capacidad de trabajo. El padre José María Javierre tenía una capacidad que no siempre es imitable, porque abarcaba tanto intelectualmente, espiritualmente, relacionalmente, entraba en relación con todo tipo de público, se relacionaba con el más alto del estatus social y con el menos, y siempre a todo le dedicaba la misma atención y la misma relación de calidad. Eso, para alguien que lo observaba en segunda línea como yo, me sirvió mucho cuando tuve que sustituirlo después a él en su programa. Entonces, me sirvió siempre mucho de modelo su modo de hacer y su modo de relacionarse. Lo que más me gustaba del programa de Javierre, no solamente cuando he participado, sino las veces que he ido, es que era un programa religioso, pero no era un programa de religión. Era un programa, a mí pienso que efectivamente era el precursor del atrio de los gentiles del que hablaba el Papa Benedicto XVI. Era un programa en el que le interesaban los temas que le interesa a la gente de la calle. Yo cuando iba pues hablaba de internacional, del mundo internacional, hablaba de Europa, hablaba de migraciones, tenía mucho interés en el tema de migraciones, porque todos estos temas necesitaban que desde el punto de vista católico nosotros tuviéramos un posicionamiento, pero nosotros como ciudadanos, como católicos de a pie. Mi conocimiento de José María Javierre sí ha sido directo, pero esporádico, pero sobre todo a través de uno de sus grandes amigos, mejor dicho, de varios grandes amigos de José María. Por una parte, don Antonio Montero, arzobispo de Mérida-Badajoz, y ha sido mi obispo la mayor parte de mi tiempo de sacerdote. Y él era de los compañeros con aquel grupo, el grupo Estría, el nuevo Monasterio de Clerecía, que en el Colegio Español afloran en los años 50 y tendrán gran importancia en la renovación de la Iglesia y en la aplicación del Concilio Vaticano II. Ellos dirigidos por el mundo de la comunicación en torno al que era el vicerrector del colegio, entonces José María Javierre, este sacerdote operario diocesano. Después director del colegio también de los operarios en Muni. Y por eso él pues ha sido patrón de tantas iniciativas que otras personas nunca se habrían atrevido a hacer, ¿no? La enciclopedia andaluza, la publicación de la magna historia de Flis Martin, la historia de la Iglesia, que son 20 y tantos volúmenes.
y otras muchísimas cosas, crear el Colegio Español de Múnich, haber sido vicerrector del Colegio Español de Roma, donde crea una revista de poesía que se llamaba Estría, donde han escrito no solamente sacerdotes poetas como José Luis Martínez Calzo, José María Cabo de Villa, Joaquín Luis Ortega, sino también otros seglares, pues como José María Valverde, Antonio Mingote, Jiménez Lozano, gente que, toda esta gente, José María la sabía sacar a flote. José María Javierre era sobre todo un hombre entusiasta, y hay que recordar que la palabra entusiasmo significa poseído por Dios. Era un hombre entusiasta, era un hombre lleno de vida, lleno de proyectos. Él apenas veía un horizonte nuevo, se implicaba en él. De hecho, muchas veces he comentado que apenas iniciada la Enciclopedia de Andalucía, él se implica en el proyecto Juan Pablo II y Nuestro Tiempo, y por tanto tiene que confiar en mí para que yo lleve prácticamente la enciclopedia. Eso lo mantuvo a lo largo de toda su vida, como director del Correo de Andalucía, como director de Tierras del Sur, de la enciclopedia, en sus proyectos posteriores. Por tanto, sí, un hombre lleno de vida, de entusiasmo, de proyectos, de fuerza para acometerlos y de cabezonería, de tenacidad para llevarlos a cabo. Yo creo que la faceta que más me sorprendió es que era un personaje deslumbrante, sobre todo por su inteligencia. También es verdad que por su desorden en el trabajo, porque era una cabeza tan desbordante de ideas que era muy complicado llevarlas todas a la práctica. Y de ahí también sus enfados cuando comprendió que el tema del correo no era tan fácil como él había imaginado. Pero sin duda ninguna, a mí lo que me sorprendió es que tenía delante un personaje único, de una inteligencia extraordinaria, un personaje sin duda genial. Cuando yo ya me incorporé plenamente a la universidad, nunca perdí el contacto con él. Fui a visitarle en varias ocasiones al Paseo de Colón, porque me interesaba mucho también su faceta como escritor. José María Javierre tenía una gran creatividad, que aunque volcaba fundamentalmente desde su profunda fe en la reconstrucción apasionante de la vida de personas que tenían el don de la santidad, pues escribió libros como el dedicado a Santa Ángela de la Cruz, o el dedicado a San Juan de la Cruz, libros verdaderamente extraordinarios. Yo le decía, José María, cuando tú te mueras y llegues al cielo, porque llegarás al cielo como todos nosotros, pues saldrán a recibirte especialmente los santos que has hecho tú, la biografía, que son tantos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Isabel la Católica, bueno, y he dicho 4, pero pues pueden ser 15 o 16 o más. Joaquín Luis Ortega le calificó como el hagiógrafo mayor del reino. Era el hombre que más biografías de santos ha escrito y las mejores biografías. Una faceta hermosa también suya, como sacerdote, me pareció descubrirla a mí a través de la biografía de San Juan de la Cruz. Cuando habla de la cárcel de San Juan de la Cruz, tan rigurosa, dice que él perdona todo lo que le hicieron, menos el que le privaran de celebrar la misa diariamente. Hay que ser sacerdote para comprender ese sufrimiento. Y eso me hizo descubrir una faceta suya de sacerdote, de pastor, que muchas veces el periodista y el escritor ocultaba. Era un gran corazón sacerdotal que sabía comprender las necesidades de las personas con las que trataba, que ayudaba muchísimo a las personas en dificultad y, como he dicho antes, que sabía sacar en cada persona lo mejor. A él lo que le gustaba es que se le conociera como el cura Javier. Ya no era José María Javier, era el cura Javier. O sea que para él lo que contaba de verdad era ser cura. Fue un sacerdote que aportó mucho a la Iglesia y sobre todo a la difusión del Concilio Vaticano II, y después que me parece que ha sido uno de los más ilustres periodistas católicos de la segunda mitad del siglo XX.
José María Javierre, junto con Martín Descalzo, otro del grupo, Joaquín Luis Ortega, otro del grupo, toda esta gente que, bajo la batuta también del padre Alonso Sequer, formaron ese grupo que renueva literariamente la Iglesia española y comunicativamente. Él después nos dejará con su genio, con su chispa, con su buen humor y sobre todo con su sabiduría, su picardía aragonesa. Nos dejará tantos escritos y tantas biografías. Será el iniciador de programas religiosos como Últimas Preguntas y después en Canal Sur nos dejará testigos hoy. La ciencia es nuestra existencia actual y el futuro. La ciencia nos da miedo y al mismo tiempo nos da esperanzas también, porque de la ciencia vivimos, en la ciencia existimos y en la ciencia crecemos. La ciencia en nuestra época se ha convertido en una verdadera maravilla. Han sido tantos siglos de estudios, de sabios, de aplicación técnica de la ciencia, y es la ciencia la que ensancha nuestro horizonte. En lugar de estar encerrados cada uno en nuestro pequeño círculo y todos dentro del planeta, la ciencia nos hace pensar, nos hace descubrir, nos hace como ensanchar el mundo. Para mí, don José María, o Javierre, como le llamábamos todos, era un hombre del que aprendí muchas cosas. Y aprendí de su silencio, porque a pesar de ser un hombre tan conocido por todos, era un hombre humilde y era un hombre que se retiraba a tiempo siempre. Estaba cuando tenía que estar en los sitios, en el escenario, pero luego no más tiempo del que debía estar. Y aprendí de su humildad, de la categoría que él tenía como profesional, como persona preparada, pero después dándome un ejemplo de sencillez. Para mí fue un amigo que recuerdo entrañablemente. A nivel comunitario nos ha hecho sentir importantes para él, que ha sido muy bonito, nos ha considerado mucho. Una persona tan eminente, tan genial, y que tenga esa deferencia con una comunidad de hermanas así como nosotras, encerradas, humildes, ha sido muy gratificante, muy gratificante. En el año 19, cuando se cumplían 40 años de la publicación de la Enciclopedia de Andalucía, se hizo un primer homenaje a Javierre en Fundación Cajasol, pero realmente el más importante ha sido un reciente homenaje presidido por el arzobispo de Sevilla, en el que creo que tuvimos ocasión de acercarnos a todas las dimensiones de Javierre, porque allí estuvieron testimoniando desde su dimensión como hombre de fe y como hombre de Iglesia, hasta su dimensión en la comunicación, en la que yo procuré testimoniar, hasta su dimensión más personal y familiar, gracias a ese vínculo con los Fernández Palacios. Por tanto, ese homenaje con ocasión del centenario de Javierre, pero también de la próxima conmemoración del 15º aniversario de su muerte, es oportunísimo y comienza a saldar una deuda importantísima que Andalucía tiene con José María Javierre. Y este homenaje pues es de justicia. Yo me alegro mucho de participar en él y de poder aportar también mi gota de reconocimiento y de poner en la palestra a esta figura que es importante y que fue un hombre también que tendió puentes, un hombre de consenso, de unidad, de armonía, algo que nos hace tanta falta en estos tiempos. El homenaje que se celebró recientemente por el centenario del nacimiento de José María, la verdad es que fue un motivo de orgullo para la familia, el que se hubiera organizado. Aprovecho para agradecérselo a Antonio Pelayo, que ha sido el que lo ha promovido, y bueno, por supuesto a la asistencia del señor arzobispo y los que participaron junto conmigo. Tuve oportunidad de dar una visión, una perspectiva desde la familia y creo que el homenaje la verdad es que fue bonito y fue realmente, aunque estoy convencido de que no le hubiera gustado nada, pero sí, la verdad es que fue un momento muy emotivo y muy bonito para recordar su figura. Como ya saben, José María Javierre estuvo presente en ámbitos muy variados. Fue académico de Buenas Letras, pregonero de la Semana Santa de Sevilla, hijo adoptivo de la ciudad, que también rotuló un paseo con su nombre. Fue un puente entre la fe y la cultura, entre la espiritualidad y la vida cotidiana, mostrando siempre una fe cercana, dialogante y profundamente humana.
Afortunadamente conozco a muchos curas y conocía a muchos curas también en aquella época en la que me encontraba ese cura a pie, no alguien que está en las alturas, ¿no? Pero no es lo habitual. Yo me considero una afortunada por conocer a curas así, y Javierre era excepcional. Este tipo de personas como José María son sembradores, van sembrando en la vida. Entonces, son personas fecundas. Su accionar es fecundo siempre, hace que nazcan cosas y luego quizá ellos desaparecen, pero esas cosas perduran, ¿no? Eso es muy hermoso, porque, digamos, la persona es capaz de desaparecer, pero su obra queda, su pensamiento, sus libros, él permanece allí, ¿no? Para mí ha sido un gran privilegio haber conocido y tratado a José María, al que yo debo mucho y que yo siempre he considerado un maestro para mí como sacerdote y como sacerdote periodista. Pero yo sé que no soy un caso aislado, sino al revés, soy uno de los muchísimos casos de personas que le deben a José María Javierre pues lo que son hoy, ¿no? Él ha sido un verdadero testigo hoy, ayer, y queda en el recuerdo de un evangelio hecho comunicación, cercanía. Él nos ha acercado la figura de grandes santos, nos la ha puesto a mano y nos ha enseñado con esa cercanía que eran hombres y mujeres corrientes, pero llenos de Dios y llenos de evangelio. Gracias, José María. Te queremos, te echamos de menos. Tengo una anécdota que no sé si contarla, pero bueno, al final de su vida pues terminó no queriendo hablar. De hecho, pues no hablaba nada. Y fuimos a visitarle, tanto don Carlos como yo, y cuando nos despedíamos ya de él, dijo una palabra que aún al decirlo me emociono, ¿no? Adiós, hermano Pablo. Y esa fue como la despedida que él hizo para conmigo, ¿no? Y lo recuerdo siempre con mucha emoción y dando gracias a Dios pues, por este hombre de Dios y de bien. El recuerdo que me queda de José María Javierre se refleja un poco en su última imagen. Cuando yo fui a verle ya fallecido en el Paseo de Colón y él estaba revestido con su casulla, con una imagen de absoluta serenidad, me dejaba un poco esa idea que he ido acrecentando con el tiempo, de que José María Javierre es de esos cristianos, porque es lo que más le caracteriza, que supo estar en el mundo sin ser del mundo, que quiso ser en el mundo sal de la tierra y luz del mundo, y que por eso para él fue tan importante la comunicación, que el testimonio de una visión cristiana de la existencia estuviera y contribuyera a hacer un mundo y una sociedad mejor, una Andalucía mejor. Y ese es para mí el recuerdo definitivo de José María Javierre. Los últimos días de José María fueron muy duros, lo hemos sabido. La cruz es cruz, lo fue para Jesús y tiene que serlo para nosotros. Nadie va cantando la subida del Calvario. Y a él le ha sido dura esa última etapa de su vida. Asumir la propia destrucción, ¿verdad? Desde nuestra fe fantástica de que no morimos. Y para nosotros, él no ha muerto, claro. Por eso le estamos diciendo todas estas cosas lindas, ¿verdad? Él no ha muerto.